Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, hoy vamos a llegar casi que al culmen de la oración de Jesús, que es la oración en el huerto, que es uno de los pasajes más profundos, más reveladores de quién es Jesús, de cómo es realmente la oración, de qué es lo que se busca la oración. Bueno, te voy a leer Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice así: Entonces llega Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dice a los discípulos: Sentaos aquí mientras me voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba, diciendo: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Vuelve junto a sus discípulos y los encuentra dormidos. Entonces le dice a Pedro: Ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo. Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Al volver los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se apartó una vez más y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Finalmente va junto a sus discípulos y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a recorrer este pasaje tan profundo, tan bonito, donde realmente se va a desvelar cómo es que se hace la oración. Este pasaje aparece también en Marcos, en Lucas, y en Marcos el pasaje arranca diciendo que después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos, estaban en la última cena, Jesús había hecho ya su oración sacerdotal, había ofrecido su vida y va hacia el monte de los olivos por la noche, ya seguramente muy de noche, a orar. Y estos himnos del Jalel hacen probablemente alusión al canto de algunos salmos del Jalel, con los cuales se daba gracias a Dios por la liberación del pueblo de la esclavitud y se pide su ayuda ante las dificultades y amenazas siempre nuevas del presente. De todas maneras, el recorrido desde el sitio donde estaban celebrando la última cena hasta Getsemaní está lleno de expresiones de Jesús que hacen sentir inminente el destino de muerte y anuncian la próxima dispersión de sus discípulos. También aquella noche, al llegar al huerto de los olivos, Jesús se prepara para la oración personal, un hábito, prepararse para la oración personal, un encuentro personal con el Padre. Pero en esta ocasión sucede algo nuevo, parece que no quiere quedarse solo. Muchas veces Jesús se retiraba a un lugar apartado de la multitud e incluso de los discípulos, permaneciendo en lugares solitarios o subiendo a tal monte, como dice San Marcos. En cambio, en Getsemaní invita a Pedro, a Santiago y a Juan para que estén más cerca de él, que lo acompañen, porque viene una hora muy fuerte, un momento muy duro. Estos son los discípulos que había llamado a estar con él en el monte de la transfiguración también. Y esta cercanía de los tres discípulos apóstoles durante la oración en Getsemaní es muy significativa. También aquella noche Jesús rezará al Padre solo, o sea, esa oración íntima del Hijo al Padre,
del Padre al Hijo, eso no se va a suprimir, sino que el Señor quiere es que lo acompañen. También ellos haciendo su oración personal. Realmente la oración es un encuentro personal con el Padre. Eh, y además también porque la relación de Jesús, que es el Hijo de Dios, con el Padre es una relación única y singular, dado que Él es el Hijo unigénito por naturaleza. Eh, También se podría decir que sobre todo aquella noche nadie podía acercarse realmente al Hijo, que se presenta al Padre en su identidad absolutamente única y exclusiva. Realmente sí, el Hijo natural es Cristo, persona divina. Nosotros somos criaturas, pero si nos unimos a Él, podemos hacer oración y esa es la oración cristiana a la que nos invita Jesús, que quiere que estemos cerca. A ti y a mí también nos está invitando para que estemos cerca de Él. Sin embargo, pues Jesús, incluso llegando solo al lugar donde se detendrá a rezar, quiere que al menos 3 de sus discípulos no permanezcan lejos, sino que los quiere en una relación muy estrecha con Él. Se trata de una cercanía espacial, se puede decir, pero también una petición de solidaridad en el momento en que siente acercarse la muerte. No podemos olvidar de que Jesús tiene una naturaleza humana y que sabe que viene la muerte. Y para la persona, pues para la naturaleza humana, la muerte es algo misterioso, algo asustador. Eh, pero Jesús quiere sobre todo una cercanía en la oración. O sea, ¿qué es la oración? Pedirle al Padre que le ayude. Pero desafortunadamente estos discípulos no colaboraron como nosotros no colaboramos cuando no hacemos la oración. Eh, eh, Esto expresa pues de cierta manera la sintonía con Él en el momento en que se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad del Padre. Estar con Él, orar junto con Él, es eso. Eh, y es una invitación a todo discípulo, a todo cristiano, a seguirlo en el camino de la cruz. Y eso hay que pensarlo. De alguna manera en la vida de cada persona la cruz va a aparecer y la oración debe estar ahí, porque si no vamos a sucumbir. El evangelista Marcos narra que se llevó consigo a Pedro, Santiago y a Juan y empezó a sentir espanto y angustia. Y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Claro, la naturaleza humana, el susto, el miedo, la angustia, ¿cómo sería eso tan tremendo? Sobre todo que Cristo tenía una humanidad perfecta. Jesús, pues en la palabra que dirige a los 3, una vez más expresa con el lenguaje de los salmos, mi alma está triste, que es una expresión del Salmo 43. Y ya esa dura determinación que sigue hasta la muerte hace referencia a una situación vivida por muchos de los enviados de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y expresada en su oración. Por ejemplo, Moisés siente de forma dramática la prueba que sufre mientras guía al pueblo en el desierto y dice a Dios, yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor. Si he hallado gracia a tus ojos, eso lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 11, versículos 14 y 15. El profeta Elías también no le encuentra fácil servir a Dios y al pueblo. Y en el primer libro de los Reyes, pues se narra que luego anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo, ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Esto lo sentían los profetas. Y Jesús, que tiene una perfectísima humanidad y que está llamado realmente al papel central de la redención, pues cómo no sería, cómo no lo iba a sentir. Eh, las palabras de Jesús a los 3 discípulos a quienes llamó a estar cerca de él durante la oración en Getsemaní revelan pues en qué medida experimenta el miedo y la angustia. Y en aquella hora, eso de la hora donde él va a entregar su vida. Y todos vamos a tener una hora. Y experimenta una profunda soledad precisamente mientras está llevando a cabo el designio de Dios. En ese miedo y angustia de Jesús se recapitula todo el horror del hombre ante la propia muerte
todo nos da susto. Y esa certeza de que vamos a morir, la percepción del peso del mal en que roza toda vida, eso es duro, sobre todo las personas cuando se van aproximando al tema a la hora de su muerte, eso pesa mucho. Eh, Sigamos. Después de la invitación dirigida pues a los tres apóstoles a permanecer y velar en oración, Jesús solo se dirige al Padre, se retira un poco. Y dice San Marcos, adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejara de él aquella hora. Lógico, nadie quiere sufrir por gusto. Todo el mundo dice, no, si es algo que se puede evitar, pidámosle a Dios. Eso es una reacción humana natural. Y Jesús cae rostro en tierra, en una posición de oración que expresa obediencia a la voluntad del Padre, el abandonarse con plena confianza a Él, para expresar en la oración también corporalmente el abandono completo a Dios, la confianza en Él. Y si eso es lo que tenemos que aprender nosotros, arrodillarnos. Nosotros vemos algo que de pronto no queremos, y nos arrodillamos, Señor, quita esto, pero si no, pues nos abandonamos en tu misericordia y en tus planes que son perfectos. Nosotros confiamos en Dios. Dios es la verdad, la sabiduría y el amor. Luego pues Jesús sigue insistiendo que al Padre que si es posible aparte de él aquella hora. No es solo miedo y la angustia del hombre ante la muerte, sino el desconcierto del Hijo de Dios que ve la terrible masa del mal que deberá tomar sobre sí para superarlo, para privarlo de poder. Es que el Señor no solo iba a sufrir la muerte, sino cargar con todos los pecados de la humanidad. Y todos los pecados, desde el principio de la creación hasta el final de la creación, hasta que venga Él de nuevo. Todos esos pecados, eso es una cosa que, un peso pues que ni alcanzable a medir, y todo eso lo estaba sintiendo Él. También nosotros en la oración debemos ser capaces de llevar ante Dios nuestros cansancios, el sufrimiento, nuestros sufrimientos con situaciones, el trabajo, también el compromiso cotidiano de luchar por la santidad pesa, así como el peso del mal que vemos en nosotros mismos y en el entorno nuestro, eso también nos pesa. Cuando hay guerras, cuando hay tanta muerte, cuando hay cosas que uno no se espera, y eso lo pone a uno como al mismo Cristo. Y recurrimos a Él, por eso hay que hacer oración para que Él nos dé esperanza, nos haga sentir su cercanía, nos proporcione un poco de luz en el camino de esta vida. Jesús continúa pues esta oración diciendo, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y aquí veamos como tres puntos importantes. Se dirige con el término Abba, que es el término que los niños pequeños utilizaban para dirigirse a su papá, y por lo tanto pues expresa una relación de Jesús con el Padre, que es una relación de ternura, de afecto, de confianza, de abandono. En la parte central de esta invocación vemos que Jesús tiene conciencia de que el Padre es omnipotente, tú lo puedes todo. Y eso lo debemos ir copiando, decirle a papito, al papito Dios, tú lo puedes todo, y ser conscientes de eso. Y ante eso, pues introduce esa petición, Señor, aparta de mí este cáliz, ante esta situación que me da miedo, que me pesa. Y hay un tercer puntico en este texto que estamos meditando, y es que eh, es la expresión de Jesús donde la voluntad humana, porque Jesús tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, la voluntad humana se une a la voluntad divina. Porque Él dice, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y este es como uno de los puntos centrales de la oración de Jesús. Nosotros debemos buscar es cumplir la voluntad de Dios, conocerla y luego cumplirla. A veces no nos gustará, a veces nos dará muy duro, pero sí debemos tener conciencia de que es lo mejor.
es lo mejor. En la unidad de la persona divina de Jesús, del Hijo, que es el Hijo de Dios, la voluntad humana encuentra su realización plena en el abandono total del yo en el tú del Padre. O sea, el yo del Hijo, de Dios Hijo, encuentra su realización plena en la entrega y en el abandono en la voluntad del Padre, en el tú del Padre, al que llama Abba, Padre. San Máximo el Confesor afirma que desde el momento de la creación del hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la divina. Y la voluntad humana es plenamente libre y encuentra su realización precisamente en el sí a Dios. Así a veces no lo entendamos, así a veces nos dé miedo, así a veces nos cueste, pero es una realidad, porque Dios es el que sabe. Dios es la verdad, el amor, la bondad. Por desgracia, a causa del pecado, este decirle sí a Dios se ha transformado en oposición. Adán y Eva pensaron que el no a Dios sería la cumbre de la libertad, el ser plenamente ellos mismos. Y se equivocaron, porque unir nuestra voluntad a la de Dios es lo único que nos hará libres, lo único que nos dará felicidad. Y esto por eso les decía que este es el punto importante de la oración de Jesús y de la oración cristiana. Jesús pues en el Monte de los Olivos reconduce la voluntad humana al sí pleno a Dios. En él la voluntad natural está plenamente integrada en la orientación que le da a la persona divina. Que el Hijo siempre está cumpliendo la voluntad del Padre. Y nosotros, cuando nos unimos a Cristo, que es hombre y Dios, nos ayuda y nos da la fuerza para nosotros cumplir la voluntad del Padre, así a veces nosotros no entendamos, no queramos, no nos guste, como Jesús. Jesús pues vive esta experiencia según el centro de su persona, su ser hijo de Dios. Su voluntad humana es atraída por el yo del Hijo, que se abandona totalmente en el Padre. El Hijo es el que nos da la fuerza, por eso es oración cristiana, porque nos unimos a Cristo para que Cristo nos ayude a cumplir la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad sino la de Él. Jesús nos dice pues que el ser humano solo alcanza su verdadera altura, solo llega a ser divino conformando su propia voluntad a la voluntad divina. Porque si hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, nuestro ser no se va a divinizar. Solo saliendo de sí, solo en el sí a Dios se realiza el deseo de Adán, de todos nosotros, el deseo de ser completamente libres. Es lo que realiza Jesús en Getsemaní, conformando la voluntad humana a la voluntad divina, nace el hombre auténtico y nosotros somos redimidos. Sí, claro, el Padre no iba a detener la muerte de Jesús, pero resulta que es que eso es lo que nos trajo la glorificación de Cristo y la salvación a nosotros. Valía la pena ese sacrificio, solo que el único que lo podía hacer era Jesucristo, porque es Dios y hombre. La oración de Jesús durante su agonía en Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su oración filial. Ahí están mostrando realmente, sí, porque está mostrando que el Padre es su Padre, que Él todo lo recibe del Padre y que le entrega todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar y meternos allí y buscar conocer esa voluntad del Padre en cada uno de nosotros para cumplirla, así a veces nos cueste, así a veces tengamos que decir como Jesús, Señor, aparta de mí esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Jesús pues lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación y las presenta al Padre, quien las acoge y escucha más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos. Quería que meditaras esto. Jesús al principio de esta oración está con susto, mi alma está triste hasta la muerte, pero en la medida en que va pasando la oración va cogiendo una fuerza y es porque el Padre le da esa fuerza para aceptar su voluntad y cumplirla. Y a eso es que vamos a la oración. A veces nos cuesta
que el Señor nos pida algo, que nos dé una indicación, sean cosas pequeñas, sean cosas grandes, y obviamente al final de nuestras vidas tendremos que enfrentarnos hasta al tema duro de la muerte, pero no, si nos abandonamos en Él, vamos es para el cielo, veamos con una visión de fe, una entrega total. Eh, Definitivamente cada día en la oración del Padre Nuestro pedimos al Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí hay una reflexión muy bonita del Papa Benedicto XVI, que dice que, es decir, en esta oración del Padre Nuestro reconocemos que existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros, una voluntad de Dios para nuestra vida que se ha de convertir cada día más en la referencia de nuestro querer y de nuestro ser. Reconocemos además que es el cielo donde se hace la voluntad de Dios. En el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Y que la tierra solamente se convierte en cielo, o sea, lugar de la presencia del amor, de la bondad y de la verdad, de la belleza divina, si en ella se cumple la voluntad de Dios. Porque es que Dios es la infinita verdad, la infinita sabiduría, la infinita belleza. Por eso es lo que tenemos que cumplir, porque Él es el que sabe y Él es el que nos ama. Nosotros somos limitados y lo necesitamos a Él, somos como un niñito pequeño. En la oración de Jesús al Padre, en aquella noche terrible y estupenda de Getsemaní, la tierra se convirtió en cielo. La tierra de su voluntad humana, sacudida por el miedo y la angustia, fue asumida por la voluntad divina, de forma que la voluntad de Dios se cumplió en la tierra, como se hace en el cielo, y por eso en ese momento en la tierra también hay cielo. Esto es importante también en nuestra oración. Debemos aprender a abandonarnos más en la providencia divina, pedir a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos para renovarle nuestro sí, para repetirle que se haga su voluntad, para conformar nuestra voluntad con la de Él, la del Padre. Eh, es una oración que debemos hacer cada día porque no siempre es fácil abandonarse a la voluntad de Dios, cuesta, así sean cosas pequeñas. Vean, visite a un amigo enfermo, a veces le cuesta a uno eso, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. En cosas grandes, en problemas financieros duros familiares, en situaciones de salud, bueno, todos tendremos nuestro Via Crucis también en esta vida y tendremos nuestro Getsemaní. Y tenemos, ¿por qué? Porque nos tenemos que identificar con Jesús para irnos purificando de tanta cosa a la que estamos apegados y que el Señor nos va a quitar, para que la única riqueza que nosotros tengamos sea Él, Cristo, es la única riqueza, todo lo demás es pérdida, como dice Pablo. Eh, los relatos evangélicos pues, de Getsemaní muestran dolorosamente que los 3 discípulos elegidos por Jesús para que estuvieran cerca de Él no fueron capaces de velar con Él, de compartir su oración, su adhesión al Padre y fueron vencidos por el sueño. Velad y orad para que no caigas en la tentación, les dijo el Señor también en Getsemaní. Y a nosotros también, si nosotros queremos cumplir la voluntad del Padre, así no la entendamos, así nos cueste, así no nos guste, pero si oramos, el Señor nos da luz y fuerza para cumplir su voluntad y después entenderemos por qué eso era lo mejor. Pidamos pues al Señor que seamos capaces de velar con Él en la oración, de seguir la voluntad de Dios cada día, incluso cuando nos habla en situaciones duras de dolor, de vivir una intimidad cada vez mayor con el Señor para traer a esta tierra un poco de cielo. Bueno, te animo a que profundices en eso. No, la oración, conocer la voluntad del Padre para mí, en Cristo. Cada persona es un plan de Dios y tiene un proyecto. Conócelo, búscalo. Hay que preguntárselo y esa es la oración. Pero no solo eso, sino a veces es que uno tiene proyectos distintos al proyecto de Dios. Y no, tanto en cosas pequeñas como en cosas grandes, sino venga a ver que Señor, quiero que me des la fuerza porque sé que lo único que me va a dar felicidad y salvación es cumplir tu voluntad. Bueno, cerramos. Te animo a que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, que medites, compartas, escucha varias veces y te animo, busca cuál es la voluntad de Dios para ti. Busca cumplirla, así no te guste, así no la entiendas. Eso le da gloria a Dios, porque es que Dios es Dios. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Gracias.